Hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar acerca de las Escrituras. Vamos a estudiar acerca de las Escrituras. Es importante, hermanos, estudiar ese tema porque de ahí proviene nuestra fe, de la palabra de Dios. Y es necesario, hermanos, decirlo porque en estos momentos, hermanos, he estado mirando en internet, he estado mirando ciertos videos, hermanos, y se está enseñando otra cosa fuera de las Escrituras. Se enseña más acerca de visiones, se enseña acerca de sueños, de profetas, profecías, a unos se nombran apóstoles. Y hermanos, tenemos que entender que si queremos vivir una vida cristiana, hermanos, nos tenemos que basar siempre a la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que hay mucha división y usted podría estar pensando que hay muchas religiones y cuál es la verdadera. Y le voy a decir cuál es la verdadera, hermanos, la que se enfoca, la que enseña la palabra de Dios. Muchas personas, hermanos, allá afuera están confundidos. Y muchas veces, hermanos, ellos vienen y me preguntan en cómo saber la verdad, en cómo hacer esto, cuando todo, hermanos, está en la Escritura. Y se confunden, hermanos, porque no están viendo lo que dicen las Escrituras, las enseñanzas de las Escrituras. Están viendo lo que les dijo a alguien, o están escuchando lo que les dijo a alguien, y eso no es correcto, hermanos. Lo correcto es que si alguien va a enseñarle a alguien algo a ustedes, tiene que ser de la palabra de Dios. Este es nuestro manual, hermanos. Este es nuestra... de aquí agarramos, hermanos, nuestros principios para poder vivir en conductas cristianas y practicar, hermanos, la vida cristiana. Si nosotros, hermanos, queremos acercarnos más a Dios, si queremos conocer a nuestro Dios, nosotros, hermanos, debemos basarnos en la palabra de Dios. Hoy, hermanos, hay mucho emocionalismo en las iglesias, existe mucho desorden en las autodenominadas iglesias cristianas. Y esto, hermanos, creo que Satanás trajo esto para dividir al pueblo de Dios y confundir a ciertas personas, hermanos, que no toman el tiempo, que no se esfuerzan para estudiar las Escrituras, para estudiar, hermanos, así las Escrituras. Por ejemplo, hermanos, la Iglesia Universal, hermanos, llama a los verdaderos cristianos, los llama hermanos separados o los llama protestantes. Quiero decir, hermanos, que nosotros no somos hermanos separados. Nosotros no somos, hermanos, protestantes. El protestante, hermanos, empezó cuando Lutero decidió irse en contra de la iglesia, que viene siendo la iglesia católica, de la cual él salió. Él puso su tesis enfrente de la puerta, una tesis bíblica enfrente de la puerta, hermanos, para así él mostrar su inconformidad de que no se estaban enseñando las Escrituras en la iglesia católica. Ahora, hermanos, nosotros no venimos de ahí. Nosotros no venimos de la iglesia católica, aunque sí hay protestantes, hermanos, y hay otros que sí se dicen hermanos separados, que vienen de la línea de los protestantes. Okay, disculpe, ahí entraba lenguas, hermanos. Entonces, nosotros no somos protestantes, hermanos. Nosotros nunca protestamos a la iglesia católica. Ellos tienen su propio asunto. Nosotros, hermanos, nos basamos a la palabra de Dios y a la doctrina de los apóstoles. Ahora, nuestro fundamento, hermanos, es la Biblia. Este es nuestro fundamento de fe, la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña lo que se encuentra en las Escrituras. Tiene que ser de aquí. Si alguien viene a mí y dice, yo soñé esto, pastor, yo tuve esta visión, pastor, yo tuve esto, pues hay que ver en la Biblia. Hay que ver en la Biblia que no esté sacado fuera de contexto. Que me profetizaron eso, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, que viene siendo esta palabra de Dios, la Biblia. Es bien sencillo, hermanos.
Toda nuestra enseñanza, hermanos, toda nuestra fe es basada en la palabra de Dios. Si no se está leyendo la palabra de Dios, hermanos, entonces usted no está aumentando su fe. Si usted no está escuchando, hermanos, sana doctrina, sana enseñanza, entonces usted no se está alimentando, hermanos. No está alimentando su fe. Y es por eso, hermanos, que muchos tienen caídas y se preocupan, especialmente en estos tiempos, están preocupados en qué va a pasar y todo esto, hermanos, porque su fe no ha aumentado, porque no se está escuchando o no se está leyendo la palabra de Dios. Todo es, hermanos, la palabra de Dios. Y ahorita vamos a estudiar, hermanos, esto. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar, hermanos, la doctrina de la Biblia. Ya habíamos visto algo de esto, hermanos, pero es necesario, hermanos, volver a enseñar y recalcar que es necesario que usted se ponga atención en estos tiempos, hermanos, en la palabra de Dios. Empiece de nuevo si es necesario. Empiece de nuevo, retroceda y vuelva a la senda antigua. Vuelva a los fundamentos. ¿Okay? Y con fundamentos no estoy diciendo que el apóstol Pedro es el fundamento. El fundamento, hermanos, y la roca de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermanos, de la piedra que habla las Escrituras, la piedra angular. ¿Okay? Es la piedra que es la roca, la piedra en la cual la casa es fundada, la cual nosotros debemos fundarnos, la cual el apóstol Pedro se fundó sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Entonces no venga creyendo eso que la iglesia verdadera fue fundada o fue dejada a Pedro, él siendo el fundamento. No, hermanos, eso no es bíblico. Y la mayoría de personas que dicen eso, hermanos, son personas que no están leyendo la palabra de Dios. Han llegado, hermanos, y todo esto lo estoy explicando, hermanos, porque es necesario, hermanos, en estos tiempos saber qué estamos escuchando y de dónde estamos recibiendo nuestra enseñanza. Si estamos recibiendo la enseñanza por medio de unos que dicen profetas. Hermanos, incluso ha habido personas, hermanos, que dicen que vieron a Jesús, que vieron a Dios, que Dios se los llevó al infierno y que Dios les dijo cosas y todo esto. Le voy a decir, hermanos, en mi experiencia, no lo que me dijeron, sino lo que yo he visto en personas que han venido a decirme esto, hermanos. Ellos han vivido, hermanos, una vida y siguen viviendo una vida en libertinaje. Y vieron a Jesús, pero aún así viven en libertinaje. Hermanos, si yo personalmente viera a Jesús, hermanos, créanme que buscara más y más todavía, hermanos, en vez de vivir en libertinaje. Entonces, hermanos, póngase a pensar, una persona que vio a Dios, una persona que fue llevada al infierno, que dicen que fue llevada al infierno y que conocieron el infierno y que Jesús le dijo haz esto y que Jesús dijo esto, en una visión, en un sueño, en algo así, hermanos. Mire la vida que mire la vida que ellos están viviendo. Porque todo, hermanos, todo lo que viene siendo el cristianismo, hermanos, es una vida de ejemplo. Tenemos que tener, hermanos, una vida de ejemplo. Nosotros, hermanos, no somos perfectos. Pero le voy a decir algo, hermanos. Hay mucho cristiano que se justifica porque no somos perfectos. Y justifican su vida llena de pecado, llena de cosas impuras, hermanos, porque dicen, pues yo no soy perfecto. Y eso, hermanos, es una excusa que nosotros como cristianos, hermanos, no podemos usar como excusa. Hermanos, sabemos que somos pecadores, pero también sabemos, hermanos, que Cristo nos salvó y que Él nos hizo nuevas criaturas, dice la Escritura. Y que Él, hermanos, la obra que Él empezó en nosotros, la obra que Él comenzó, Él también la terminará, hermanos. Entonces, si Él nos salvó por su gracia inmerecida, entonces la misma gracia va a usar para santificarnos. Ahora, Él nos va a enseñar, de acuerdo a la Escritura, el Espíritu Santo, hermanos, nos va a enseñar la Escritura, hermanos, de acuerdo a lo que está escrito aquí. No pensemos, hermanos, que vamos a adquirir más fe
como unos dicen también, hermanos, unos mejores dones y cosas así, hermanos, por medio de visiones y por medio de revolotear en los templos, hermanos. La fe se adquiere por medio de leer y estudiar y escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto solamente lo estoy usando como introducción, hermanos. Ahorita vamos a ver la escritura. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado lo que están escuchando. Tengan cuidado, hermanos, lo que están leyendo. Como lo dije, hermanos, nosotros no somos protestantes y no somos los hermanos separados, porque nosotros no nos separamos de nadie. ¿Ok? Es una sola fe, un solo bautismo, hermanos. Solamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo como mediador. No tenemos, hermanos, a la mamá de la humanidad de Jesús, no la tenemos como mediadora. Ella fue una persona, hermanos, María fue una persona escogida por Dios para poder dar a luz al verbo de Dios. Y así se hizo carne. Y eso lo podemos ver, hermanos, en la Escritura. Pero el único mediador, hermanos, entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, la humanidad de Jesús. Ahora, diría un testigo de Jehová, ¿por qué, si Jesús es Dios, por qué se habló a sí mismo? Y eso lo usan, hermanos, para confundir. Porque, déjenme explicarle algo. Cristo, hermanos, cuando Él vino siendo Dios. Vino a la Virgen María, una mujer virgen, llamada María, bajó, se encarnó y adquirió su humanidad. Todavía, hermanos, sin perder su deidad. Nadie humano, hermanos, o nadie aparte de Jesucristo, aquí en la tierra, hermanos, puede decir que no tiene pecado. Pero Jesús, hermanos, según las Escrituras, Jesús no tuvo pecado. Y para no tener pecado, hermanos, se necesita tener la deidad con Él. Entonces, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Cuando fue a la cruz, hermanos, la deidad se alejó de Él. El Dios Padre se alejó de Él en el momento que Cristo cargó todos los pecados de nosotros sobre su espalda. ¿Cómo sé eso? Porque Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús se encontró solo ahí. Si estuviera la deidad ahí, Jesús no hubiera podido morir. Entonces la deidad salió, lo abandonó por causa de que Él llevaba el pecado del mundo sobre sus espaldas. Entonces Dios no podía estar ahí. Entonces Jesucristo murió. ¿Ok? Y eso, hermanos, lo dice la Escritura. Ahora, cuando lea, hermanos, la Escritura, hermanos, revise bien, hermanos, que sea la Santa Biblia. Preferible, hermanos, Reina Valera 1960. Agarre una Biblia, hermanos, sin comentarios. Deje que el Espíritu Santo le hable a usted. Los comentarios, hermanos, cuando usted crezca en la fe un poco más, los comentarios le van a ayudar, hermanos, y van a complementar más cosas que el Espíritu Santo le dijo a ellos con lo que el Espíritu Santo le diga a usted. Entonces son herramientas, hermanos, para conocer más o profundizar más, hermanos, en las Escrituras. Pero, hermanos, no es necesario los comentarios. Usted puede agarrar la palabra de Dios, hermanos, Reina Valera 1960, leer la Santa Biblia, hermanos, y orar para que Dios le hable a usted. El Espíritu todavía habla, hermanos. El Espíritu, hermanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si habló, hermanos, a hombres, inspirándolos, hermanos, para escribir la palabra de Dios, Él todavía, hermanos, a nosotros, nos inspira a nosotros para conocer lo que fue escrito aquí por los santos hombres de Dios. Entonces, hermanos, no se confunda, hermanos, en escuchar a alguien que se llama pastor, a alguien que se llama apóstol, a alguien que se dice profeta, a alguien que se dice sacerdote,
a alguien que se diga lo que sea, hermanos. Escuche solamente cuando se está predicando la palabra de Dios. Guárdese, hermanos, de la falsa doctrina. Ahora hay muchas doctrinas engañosas, hermanos. Muchas doctrinas engañosas y lo pueden confundir. Quédese, apéguese a la Escritura. Apéguese a la Biblia, hermanos. Hay muchos allá afuera, hermanos, solamente queriendo hacer ganancias. Solamente, hermanos, queriendo mercadear con el Evangelio. Y esto no es así, hermanos. No se confunda, hermanos, con este tipo de cosas. Por causa, hermanos, que no está tomando el tiempo para leer la Escritura. Aquí viene todo, hermanos. Aquí viene en la Biblia todo, ¿ok? Entonces vamos ahí, hermanos. Vamos a la Biblia y vamos ahí a Romanos. El libro de... Viene aquí. Vamos a ver, hermanos, si está aquí. Okay. Vamos a leer el capítulo 10, hermanos. Vamos a leer este capítulo 10, Romanos. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 10. ¿En qué, hermanos? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, y para justicia a todo aquel que cree. ¿Okay? Porque de la justicia, dice que es por la ley, dice, porque de la justicia es por la ley. Moisés escribe así, que es por la ley. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Y dice, pues la Escritura dice, fíjense, hermanos, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Okay? Ojo, hermanos, pues la Escritura dice, ¿ok? Y dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído? ¿Cómo invocarán, hermanos, en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les ¿qué? ¿Quién les predique? ¿Cómo irán, hermanos? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas.
mas no todos obedecieron, ¿qué? El evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y con este versículo termino, hermanos. Fíjese lo que dice, este versículo es clave. ¿Ok? Fíjese el versículo 17. Dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Y el oír, ¿por la palabra de quién? Dios. Por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios. La fe viene por oír. Oír la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, mi Dios, por esta tarde, Señor, que tú nos has dado. Te ruego, Señor, que usted me llene, Señor, de sabiduría, Señor, me llene de su palabra, Señor, para poder enseñar lo que es correcto, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a poder ser fieles, Señor, aún, Señor, en tiempo de crisis, Padre. Porque es muy sencillo, Señor, ser fiel cuando no hay problemas. Es muy sencillo ser fiel, hermanos, cuando no hay circunstancias negativas en nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que la fidelidad se encuentra cuando están esas circunstancias, Señor. Ahí es donde se muestra la fidelidad. Gracias, mi Dios, y ayúdame, Padre. En nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Y así, hermanos, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Está casi al final, hermanos, de la escritura. Casi al final, Hebreos, hermanos. Y vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Fíjense lo que dice, hermanos. ¿Lo tienen todos? Hebreos capítulo 1. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, ¿por los qué? Profeta. Por los profetas. Sí, Dios habló por los profetas, hermanos, pero fue en otro tiempo cuando Él usó a profetas. Dios mismo hablaba directamente al hombre para hablar la verdad de Él, la verdad que Dios quería que se hablara. Pero en otro tiempo, hermanos, Él hablaba, si Dios hablaba por medio, dice, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Por los profetas. Versículo 2. En estos postreros, ¿qué, hermanos? Días. Hoy, hermanos, desde Cristo para acá, desde que se escribió la escritura, hermanos, desde que terminó de escribir Juan el Apocalipsis, vamos a ponerlo ahí, de que se terminó la escritura, dice así, aunque sabemos, hermanos, no se equivoque, aunque sabemos que Dios hablaba por medio de las escrituras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Habían unos hermanos de una ciudad llamada Berea. Cuando los apóstoles, hermanos, predicaban la palabra de Dios, habían estos de Berea que escuchaban hablar a los apóstoles, pero no creyeron sino hasta antes mirar en la escritura si era cierto lo que ellos estaban diciendo. Y los bereanos estaban gozosos, contentos, porque ellos sabían que de acuerdo al Antiguo Testamento ellos estaban predicando lo correcto. Entonces se basaron en la palabra de Dios escrita, hermanos. ¿Ok? Ahora, Dios, ahí versículo 2, hermanos, dice, Hebreos 1, 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? El Hijo. Por el Hijo. Mira la H mayúscula, por el Hijo, dice, a quien constituyó, ¿qué? Heredero. Ahí está la palabra, hermanos, heredero de todo. Ahí está la palabra primogénito, de cual habla en la escritura. ¿Ok?
no es que Cristo fue creado, no, hermanos. Cristo lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí podemos ver, hermanos, donde el verbo estaba con Dios, era Dios en el principio de la creación de esto, de la tierra. Y lo que fue creado ahí. Cristo no fue creado, hermanos, el verbo siempre ha sido, Él es Dios. ¿Ok? Entonces dice así, hermanos. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien, fíjese, así mismo hizo el universo. Así mismo hizo el universo, hermanos. ¿Ok? Entonces, otro tiempo, profetas. Hoy en día habló por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y se nos dio su palabra. ¿Ok? Cuando Cristo fue con el Padre, fue y está sentado a la derecha del Padre, Él fue. Y también aprendimos, hermanos, que Él dejó un consolador. Él dejó al consolador, a otro consolador, dice la Biblia. Entonces, Cristo se fue, pero dejó aquí al Espíritu Santo en la tierra para que esté con nosotros y en nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando fue dejado eso, hermanos, entonces vemos 2 de Pedro 1:21. ¿Ok? Estamos yendo por pasos, hermanos. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a 2 de Pedro. Está casi también al final de la Biblia, hermanos. Casi al final. ¿Ok? 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. ¿Ok? ¿Sabe qué, hermanos? Leamos desde el versículo 19. ¿Ok? 2:19. 2 de Pedro 2:19. ¿Ok? Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura. Interesante, hermano, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura. Yo no necesito que alguien venga y me profetice. Nosotros no necesitamos que alguien venga y nos profetice. No, hermanos. La palabra profética más segura está aquí. La palabra profética o la profecía más segura para vivir nuestra vida, más segura para nosotros caminar en santidad, para ser salvos, para saber lo que nos espera el futuro, para saber dónde vamos a estar cuando muramos. Toda esa profecía, hermanos, todo eso está aquí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura, la escritura, hermanos. No tradiciones. ¿Ok? La iglesia, hermanos, la iglesia universal dice en los artículos de sus enseñanzas que es más importante para salvación, para vivir y todo eso, hermanos. Enseñan el catecismo, enseñan, hermanos, tradiciones de hombres. Pero no nomás eso, sino que sus papas han dicho que conforme lo interprete el sacerdote o el papa, eso va a ser. La tradición para ellos es más que la escritura. ¿Okay? La tradición para la iglesia universal, la iglesia de Constantino, es la última autoridad para ellos y no la palabra profética más segura, que viene siendo la escritura. ¿Ok, hermanos? Fundaméntese en la escritura. ¿Ok? No en libros, no en comentarios, porque muchas veces encuentro un comentario, le recomienda a alguien un comentario y no sabe ni quién lo escribió, no sabe ni el testimonio de quién lo escribió. A mí me han regalado libros, hermanos, me han regalado libros y me han dicho, mire, hermano Juan Carlos, pastor Juan Carlos, mire, aquí tengo un libro. Y me han regalado el libro y yo, antes de leerlo, hermanos, busco quién lo escribió. Busco el autor. Yo miro el testimonio del autor. Ahora, por testimonio no estoy diciendo, no me refiero a la palabra testimonio, como muchos lo dicen, que yo salí de esto y yo era esto, y yo no estoy hablando de eso.
que si miraron a Dios, que si... No, hermanos, lo que estoy mirando, o lo que estoy diciendo por la palabra testimonio, estoy mirando cómo conduce o cómo ha conducido su vida en el Señor. Eso quiere decir la palabra testimonio. ¿Ok? Si dice, bueno, ese hermano tiene buen testimonio, no me estoy refiriendo que tiene una buena conversión. O que salió de algo y de las drogas y del alcohol y que haya salido de todo eso y ahora ya sirve al Señor. No estoy hablando de eso. Cuando yo digo que ese hermano tiene buen testimonio, lo que estoy diciendo es que conduce su vida cristianamente. Y yo lo conozco que él ha vivido cristianamente y ha ido creciendo en el Señor. Y creciendo, hermanos, tiene que ver con la conducta. ¿Okay? No estoy diciendo que mira visiones, que habla en lenguas, que hace esto. No, hermano, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que vive conforme a la fe de la Escritura. ¿Ok? Recuerden lo que dije, hermanos. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Aquí viene la fe. ¿Ok? Es muy sencillo saber si una persona está caminando en la fe. ¿Ok, hermanos? Hay una confusión, hermanos, satánica de lo que es caminar en fe. Caminar en fe, hermanos, no tiene nada que ver con emociones pasajeras, con experiencias emocionales que hoy en día se manifiesta por miles y miles de iglesias. En un lugar, hermanos, en casa o en la casa o a escondidas, viven una conducta, viven de una manera. Pero cuando dan la cara, hermanos, allá afuera, viven de otra manera. Eso se llama, hermanos, eso se llama doble vida. Estás tratando de vivir un cristianismo y estás también complaciendo al mundo. Y la fe, hermanos, que quiero enseñar hoy en día, hermanos, es la fe en la Escritura. Cuando tú crees la Escritura, hermanos, cuando creemos la Escritura, nosotros vivimos por ella. Morimos por ella. Dice la Biblia, hermanos, y lo vimos también esto, hermanos, el que no niega padre o madre, familia, vecinos, amigos, dice, no es digno de mí, dice Jesús. Jesús lo que vino a causar desde el principio, hermanos, fue una división. Dividió las tinieblas ¿de qué? De la luz. Hizo una división. ¿Ok? Entonces, hermanos, Él dividió eso. Él dividió lo santo, lo profano. Él dijo, el que niega padre o madre y todo lo que yo les dije, hermanos, si no negamos todo por seguirle a Él, entonces lo que va a pasar es que vamos a complacer a nuestro padre, vamos a complacer a nuestra madre, vamos a complacer a nuestro esposo, a nuestra esposa, vamos a complacer a nuestros hijos, a nuestros abuelos, y complaciéndolo a ellos, porque ellos nos enseñaron la religión tradicional. Entonces no nos podemos salir de eso. Entonces tengo que estar bien con ellos para que no se enojen. Pero niegas a Cristo. Niegas a Cristo. Sigamos a Cristo, hermanos, sin importar las circunstancias, las creencias de nuestros familiares, porque sabemos que estamos siguiendo la Escritura y estamos siguiendo a Dios. Deje que Dios arregle el asunto. Cuando yo empecé, hermanos, en el cristianismo, era un año después de que mi esposa aceptó a Jesús. Un año después yo seguí. Yo le decía a mi esposa, no, olvídate de eso y todo. Y ella me dice, yo no voy a negar a mi Dios. Yo quiero que me dejes practicar mi fe. Porque yo amo a Dios y yo sé que Dios va a trabajar contigo. Pero déjame practicar mi fe.
Y un año después, hermanos, yo fui salvo porque supe por el testimonio de mi esposa de que existía Dios. De que había un Dios, hermanos, que lo iba a arreglar todo. Y mire, gracias a Dios ya pasamos los 20 años, hermanos, de casados. Y han sido momentos, hemos tenido momentos muy felices, hermanos, muy contentos. Ahora, gracias a Dios, tenemos un hijo. También, hermanos, que de hecho cumple años abril 3, mañana. Cumple 10 años. Entonces, hermanos, y tenemos, hermanos, que fundamentarnos la fe en las Escrituras. Ahí dice, hermanos, ya leímos el 2 de Pedro 1:21, ¿verdad? Dice, porque nunca la profecía... ok, vamos a seguir, hermanos, disculpe, se me ha olvidado. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual, dice, haces bien en estar, ¿qué? Atentos. Estoy hablando, hermanos, estoy leyendo 2 de Pedro 1:19, ¿ok? Fíjese, 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como a una, ¿qué? Antorcha que alumbra en lugar, ¿qué? Oscuro. División. La palabra de Dios, hermanos, va a dividir. Va a dividir la oscuridad. Nos va a hacer caminar a nosotros en luz. Cuando usted vaya caminando en la palabra de Dios, hermanos, va caminando por su fe en la Escritura, en nuestro Señor Jesucristo, usted va a caminar, hermanos, y se va a separar de todo lo que es falso. Se va a querer separar, hermano, no va a estar cómodo de las tinieblas y de las obras de las tinieblas. Eso es lo que produce creer en la palabra de Dios. Algunos dirían, no, es que usted o los pastores son muy divisivos, debemos unirnos todos. No es así, hermanos. Unámonos con las personas que predican la bendita palabra de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los verdaderos mensajeros, los que practican la palabra de Dios. No tenemos nosotros, hermanos, que darle gusto a los que no creen la palabra de Dios. Predique la verdad. Predique sana doctrina. Dígale a la gente que hay una esperanza, que no es por obras, como dice Efesios 2:8. Es por la gracia de Dios, hermanos. Predique, enséñelo. Fíjese lo que dice, hermanos. Vamos a seguirle aquí con el mismo versículo. Estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros, ¿qué? Corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto. Fíjese, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Si usted dice, hermanos, o si nosotros decimos, más bien, que nosotros tenemos la verdad, no es enfocado en sí a la denominación, es enfocado a la Escritura. Si alguien me dice, bueno, nuestra iglesia tiene la verdad, ¿cuál es la verdad? La que dijo Cristo, la que el Espíritu Santo inspiró en su palabra. Esa es la verdad, hermanos, es la única verdad. Hermanos, hay tanta mala interpretación, que yo danzo porque el rey David danzó. Hermanos, ¿dónde sacamos eso, hermanos? Sí, David danzó, hermanos, pero ¿por qué es sacado fuera de contexto? Porque no se lee el contexto, porque no se lee la Escritura. Ahora, Cristo danzó, el apóstol Pablo danzó. En la iglesia primitiva, hermanos, se enseña que la danza es parte del culto cristiano. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros debemos aprender de la Escritura y no malinterpretar la Escritura. Dice así, hermanos, entendiendo primero esto,
O nos dice aquí, hermano, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice. Pero hubo también falsos, ¿qué? Profetas entre el pueblo. Entre el cristianismo, hermanos, así como antes en este pueblo, hermanos, o el pueblo judío, había, hermanos, muchos falsos profetas también como en nuestro día, el día de hoy, hermanos. Hay mucho falso cristiano enseñando puras fábulas de que entre más des, entre más pongas ahí en la canasta, se te van a dar, vas a recibir miles de dólares. Que si entre más dinero das, esta es la nueva, entre más dinero des, menos riesgo vas a tener para el coronavirus. Imagínense, hermanos. Y algunos que dicen, bueno, el cristiano que sufre, pues no es de Dios, entonces. Algunos dirían, el cristiano que sufre no es de Dios. Mejor vente a mi iglesia porque aquí, mira, te sanamos, aquí te hacemos esto, aquí hacemos esto. Y un montón de tonterías, hermanos, de fábulas. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Sufre. El apóstol Pablo sufrió enfermedad, prisiones. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. La mayoría, hermanos, de los apóstoles y discípulos fueron apedreados. Cristo fue crucificado. Otros fueron, hermanos, como Pablo, a la guillotina. Sufrieron penalidades. El sufrir es parte de la vida, hermanos. Espero que el sufrimiento nos traiga más. Acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Acordarnos que es necesario leer la Escritura. Acordarnos a pasar tiempo con nuestro Dios. Espero que eso traiga el sufrimiento, hermanos. Porque cuando yo, hermanos, siento tristeza, cuando yo siento ansiedad, cuando siento temor, cuando siento algo de esto, hermanos, yo me voy a la Escritura y digo, y medito y digo, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? Señor, si no aprendo de esta, no me saques de esta, Señor. Pero ayúdame, Señor, enséñame por tu Espíritu Santo a aprender por qué estoy en esta situación. Porque Dios todo lo permite, hermanos. Lo que Él quiere, permite. Y si Él permite sufrimiento, hermanos, no digamos que no es de Dios. Porque posiblemente Dios trabaje con alguien, con el sufrimiento o con tristeza, para que vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, la palabra, hermanos, doctrina quiere decir enseñanza, ¿ok? Enseñanza, o doctrina bíblica, enseñanza bíblica, ¿ok? Vamos a ir, hermanos, a la importancia, ¿ok? Vamos a ver la importancia de la Escritura. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo 1. Y vamos al versículo 3. 1 de Timoteo 1, 3. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, fíjese lo que le está diciendo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no, ¿qué? Enseñen. ¿Diferente qué?
Doctrina. Que no enseñen, hermanos, diferente doctrina. Fíjense el versículo 4, hermanos. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es ¿por qué? Fe. Por fe. Así te encarezco. ¿Cómo dicen? Te encargo. Así te encargo ahora. No escuche fábulas, hermanos, por medio de internet, por medio de la televisión. Busque la sana doctrina. Lea la escritura. Escuche predicaciones, hermanos, de verdaderos cristianos que tienen buen testimonio. O sea, conducta cristiana. Y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿no qué? No fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana ¿qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender, hermanos, lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Ok? Vamos ahí, hermanos. Primera de Timoteo 3. No, Primera de Timoteo, y vamos al versículo. ¿Sabe qué? Del 1 vámonos a brincar al versículo 10. Versículo 10. Primera de Timoteo 1:10. Ok, estábamos en 1:3 y leímos en adelante, pero vámonos al versículo 10. Fíjese lo que dice. Dice ahí, vamos a brincar hasta allá, versículo 10. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la ¿qué? A la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, ahora vamos al capítulo 4. Ahí mismo, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos ahí al versículo 1. Dice ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, o sea, en estos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán. ¿De la qué? Fe. De la fe. Son personas que conocen de Dios. Son personas que posiblemente han escuchado la palabra de Dios, han leído la palabra de Dios, pero se han desviado. Y hay muchas razones, hermanos, por las cuales muchos se pudieran desviar. Algunos, hermanos, quisieran iglesias grandes, iglesias más modernas, y atraer mucha gente por medio de tipo de música. Por ejemplo, la música, hermanos, en muchas iglesias está usándose para apelar a las emociones de las personas de acuerdo al género del que viene. Si tenemos jóvenes, muchas iglesias están poniendo música rock, música pop, increíble, reggaetón cristiano, rap cristiano. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos, con el cristianismo o con los que se dicen cristianos? Lo único que está pasando es que están confundiendo a la siguiente generación. Dice ahí, hermanos, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán posiblemente la fe con la que empezaron. Dice ahí, postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Hermanos, no hay falla. Aquí está la Biblia. No necesita escuchar otro espíritu, escucha el Espíritu de Dios. Él inspiró este libro, Él inspiró su palabra, escucha a este espíritu de la Escritura. Por medio de Él habló nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre, Jehová,
habló aquí y plasmó su palabra. ¿Cuántos minutos tenemos ahorita ya, Samuel? ¿Cuántos minutos tenemos? We have 50 now. Ok. Y muchos hermanos escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse. ¿Quién prohíbe casarse hoy, hermanos? ¿Quién prohíbe a sus sacerdotes casarse? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Imagínense, hermanos, esa doctrina de demonios, ese espíritu de engaño, hermanos, va a causar que ciertas religiones prohíban casarse a otros. Y no nomás eso, que prohíban comer ciertos alimentos. Oh, hermanos, este viernes no puedo comer carne. ¿Cómo que no puedes comer carne? Dios lo proveyó. Pero si escuchamos, hermanos, doctrinas mentirosas de demonios, espíritus engañadores, hermanos, eso es lo que va a pasar. Dice ahí, hermanos, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias. Porque la palabra, fíjese, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas. Dice, desecha las fábulas profanas. ¿Y de qué? Y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida, ¿por qué? Por todos. Y digna de ser recibida por todos. Oh, hermanos, fíjese. Wow. Vamos a terminar aquí de leyendo, hermanos, y con esto voy a terminar. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Fíjese, trabajamos y sufrimos ¿qué? Oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente. Hermanos, no esperemos que como cristianos paremos de sufrir. Porque mientras vivemos en este mundo, hermanos, nunca vamos a poder parar de sufrir. La única manera de parar de sufrir es que empieces a negar la doctrina de la Escritura. Niega la doctrina de la Escritura, hermanos, ni siquiera, hermanos, vas a tener en tu conciencia que has pecado. Vas a decir, o te van a decir, o tú vas a pensar, bueno, pues yo creo que no debo estar sufriendo, entonces el pecado me hace sufrir, entonces yo no voy a pensar en el pecado. Conveniente, ¿no? Mejor hay que pensar en cómo eliminar nuestro pecado para santificarnos cada día, y eso va a traer sufrimiento, porque la carne sufre cuando nosotros decidimos seguir al Espíritu. La carne siempre va a sufrir. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Mayormente a los que creen. Hermanos, les animo. Escuchen la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Usted sabe, hermanos,
¿Cuál es la sana doctrina? Tome el tiempo. Sacrifique su tiempo, hermanos. Hermanos, hay mucha gente que no está trabajando en este momento. Hay mucha gente encerrados en sus casas. Aproveche el tiempo, mire. Lee la escritura. Reina Valera 1960. Léala. Sin comentarios, hermanos. Léala y deje que Dios trabaje en su vida. Deje que Dios, hermanos, trabaje y siga trabajando en nuestra vida. Gracias, hermanos, por estar sintonizados con nosotros. Y gracias, hermanos. Les animo. Hay que seguir adelante, hermanos. No pasa nada. Dios les bendiga. Amén.